Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. La palabra vulnerabilidad proviene del latín vulnus, que significa herida. Cuando hablamos de vulnerabilidad, nos referimos a nuestra capacidad de ser heridos, pero también a nuestra disposición a mostrarnos tal como somos, con nuestras emociones, con nuestras dudas y fragilidades. En nuestra experiencia cotidiana, solemos asociarla con debilidad, cuando en realidad la vulnerabilidad implica honestidad emocional y apertura. Ser vulnerables no significa ser frágiles sin recursos, sino reconocer que somos humanos y que no siempre podemos sostener una imagen de fortaleza constante. Gracias a la psicología, entendemos que muchas de nuestras resistencias a mostrarnos vulnerables nacen en etapas tempranas de nuestra vida. En función de nuestras experiencias de apego, aprendemos si expresar tristeza, miedo o inseguridad es seguro o no. Si crecimos en entornos donde nuestras emociones fueron minimizadas, criticadas o ignoradas, es probable que hayamos desarrollado mecanismos de defensa para protegernos. De esta manera, asociamos la exposición emocional con riesgo de rechazo o abandono y preferimos ocultar lo que sentimos. La neurociencia nos ayuda a comprender qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando percibimos la posibilidad de mostrarnos vulnerables. Situaciones de exposición emocional pueden activar la amígdala, estructura vinculada a la detección de amenaza. Nuestro cerebro, diseñado para la supervivencia, puede interpretar el juicio o la desaprobación social como un peligro real. Esto activa respuestas fisiológicas de estrés, lo cual genera un aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular y liberación de cortisol. Por esta razón, a veces sentimos que abrirnos emocionalmente es casi tan amenazante como enfrentar un riesgo físico real. Desde el punto de vista de la psiquiatría, también se observa que ciertos trastornos de ansiedad, experiencias traumáticas o episodios depresivos pueden intensificar este miedo a la vulnerabilidad. Cuando las personas hemos vivido situaciones de humillación, abuso o pérdida significativa, nuestro sistema nervioso aprende a anticipar el dolor. Entonces, las personas construimos estrategias de evitación. Nos volvemos autosuficientes en exceso, racionalizamos nuestras emociones o mantenemos una imagen rígida de control. Estas estrategias nos protegen en el corto plazo, pero pueden aislarnos a largo plazo. Existe una relación directa entre el malestar físico que experimentamos en momentos difíciles y el miedo a expresar nuestra vulnerabilidad. Cuando reprimimos emociones intensas, nuestro cuerpo sigue registrando la activación fisiológica. Podemos sentir presión en el pecho, nudos en el estómago, dolores de cabeza o fatiga. El cuerpo se convierte en el escenario donde se manifiesta lo que no nos permitimos expresar. En cambio, cuando encontramos espacios seguros para compartir lo que sentimos, solemos experimentar alivio, regulación y una sensación de conexión que reduce esa activación. Paradójicamente, aunque tememos que mostrarnos vulnerables nos debilite, múltiples estudios en psicología social muestran que la apertura emocional favorece vínculos más profundos, pero sobre todo confiables. Cuando compartimos nuestras dificultades de manera auténtica, facilitamos la empatía y fortalecemos la cohesión interpersonal. Nuestro sistema nervioso también responde a esa conexión. Se activa el sistema de calma y afiliación, mediado en parte por la oxitocina, lo que genera sensaciones de seguridad y bienestar. Así, descubrimos que la vulnerabilidad puede ser un puente hacia la regulación emocional y no una amenaza. En definitiva, nuestro miedo a la vulnerabilidad nace de mecanismos de protección aprendidos y de respuestas neurobiológicas orientadas a evitar el dolor. Sin embargo, cuando entendemos estos condicionamientos y aprendemos a exponernos de manera gradual y en contextos seguros, podemos transformar esa herida potencial en una fuente de fortaleza relacional. Al permitirnos ser vistos tal como somos, no solo reducimos el malestar físico y emocional acumulado,
sino que también cultivamos relaciones más auténticas y una mayor integración interior. Protección. La gente quiere protegerse. La gente tiene miedo. Solo hay dos energías en el mundo, el miedo y el amor. Y ni una no es mejor que la otra. Todo está ahora muy de moda, ¿no? Es que hay que ir al amor y olvidarse del miedo. Bueno, pero es que el miedo nos ayuda a sobrevivir y tiene su lugar. El problema es cuando hay un desequilibrio y nos dejamos guiar más por un lado que por el otro. Entonces la gente tiene miedo a mostrarse vulnerable porque tiene miedo a sufrir, tiene miedo a que si uno se muestra tal como es, la gente le haga daño, la gente le juzgue, la gente le rechace, se burle de ellos. Entonces es una medida de protección. Quiero estar seguro, no quiero mostrarme tal como soy por protección. Es razonable, es hasta evolutivo, porque somos seres tribales, pero por otro lado nos limita mucho ese miedo, porque nos encierra tanto, ¿no? Ese miedo a que nos rechacen y al final nos tenemos que, es bonito darse cuenta que ese miedo a que nos rechacen, a que se burlen de nosotros, a que nos juzguen y nos critiquen, realmente está dentro de nosotros mismos. Es el miedo que tenemos a nuestro propio juicio. Somos nosotros quienes nos estamos juzgando y no aceptando y riéndonos de nosotros mismos en nuestro interior. Y lo proyectamos hacia afuera, pensamos que son los demás. Pero en realidad, si nosotros estamos en paz con nosotros mismos, da igual lo que nos digan. Nos vamos a sentir que pertenecemos. Nos vamos a sentir protegidos. No vamos a sentir esa vulnerabilidad, porque sabemos que no hay nada que perder porque estamos bien con nosotros mismos. ¿Por qué tenemos miedo a mostrarnos vulnerables? Pues porque en el fondo no nos queremos ni nos aceptamos tal como somos. Porque vivimos en una sociedad en la cual, por lo menos aquí en Latinoamérica, se te enseña y se te inculca y se ve en todo lado, por todo lado, estás bombardeado con ejemplos y situaciones en las cuales cuando eres vulnerable, usan esa vulnerabilidad para sacarte ventaja o para hacerte daño o em, eh, para tomar ventaja, pues. Entonces, siento que mm, cuesta mucho ser vulnerable y también en otras, o sea, en todas partes del mundo, hasta en los contextos laborales, no se ve, la vulnerabilidad no es bien vista. También creo que no se nos enseña cómo ser vulnerables de una manera sana, o no se nos ha enseñado cómo ser vulnerables de una manera sana y eso hace que se interprete ser vulnerable con quejarse y todo el mundo está tan ocupado en lo que sea que están haciendo o en lo que en sus objetivos propios que ven la vulnerabilidad ajena como, esta persona es quejumbrosa o no tengo tiempo para ella o como que es algo negativo. Ser vulnerable siempre está asociado a un contexto negativo y donde solo te abres bajo presión o cuando ya no puedes más. Siento que cuando uno se muestra vulnerable ante otra persona, uno le está dando el poder a esa persona de eventualmente darle a uno donde a uno más le duele, digamos. Por eso yo siempre tengo mucho cuidado de a quién dejo que me vean mis debilidades, ¿verdad? Porque tiene que ser alguien que yo sepa que eventualmente no las va a usar en mi contra, no me va a hacer sentir mal, ¿verdad? Por mis inseguridades o por lo que yo haya compartido con ellos, ¿verdad? Siento que es un arma muy poderosa que uno le da a otra persona cuando uno le cuenta o se pone vulnerable cuando uno cuenta algo que es un tema delicado para uno.
por el miedo a que nos hagan daño, supongo. También creo que tiene que ver con muchos corsés sobre lo que debemos ser o lo que está bien o mal ser y cómo eso se señala desde fuera. El otro día escuchaba a Love Kenom, creo que se llama así, el apellido no lo recuerdo, está conectado con la pregunta, que decía que las personas LGBT no somos las únicas que tenemos que salir de un armario y separarnos de todo lo que nos ha dicho que tenemos que ser o la norma hacia la que tenemos que tender. Entonces creo que tiene que ver con esta cosa de normativizar a las personas y de igualarlas, lo que hace que nos cueste tanto mostrarnos diferentes y por tanto vulnerables también. Pienso que a veces uno tiene miedo como a ser criticado, porque también muchas veces la misma sociedad nos impone o vamos creciendo con esto de que al ser uno vulnerable es como que un flojito o porque, no sé, como que hay cosas que dentro de la sociedad están, están mal vistas, porque la sociedad eh, nos impone o vamos aprendiendo que no que tienes que sentir que ser vulnerable está mal, que si ves algo y lloras está mal. Nos enseñan que la vulnerabilidad es cosa de personas flojas, ¿no? Eh, y no. Uy, yo creo que ese es el miedo a que las personas se aprovechen de ese estado de vulnerabilidad. Am, Uno, yo creo que puedan abusar de ese momento, ¿no? Dos, vernos vulnerables es también mostrarnos frágiles. Ah, otra situación puede ser, otro aspecto es que en esa vulnerabilidad nos, digamos que nos da miedo de que las personas abusen de ese momento. Mm, entonces, ah, no todos van a entender que la vulnerabilidad es un momento de, de apertura, ¿no? De buscar también ayuda, sanación. Entonces, por eso a veces nos tragamos, me disculpa la expresión, nos tragamos ese tipo de, digamos que de sensaciones, ¿no? De miedo, frustraciones, pues para no vernos vulnerables ante la pareja, ante familia, ante compañeros de trabajo, ante la misma sociedad. Entonces, por eso nos, eh, nos callamos, ¿no? Nos callamos ese tipo de sensaciones o en este caso eh, buscamos olvidarlas a veces y continuamos nosotros como quien dice el trayecto, ¿no? Creo que si nos exponemos con vulnerabilidad, estamos dejando una puerta abierta a ataques. Entonces nos ponemos en modo defensa. Buscar procesos terapéuticos o técnicas que nos ayuden a cultivar la capacidad de mostrarnos vulnerables es un acto de responsabilidad con nosotros mismos. A menudo hemos aprendido a protegernos ocultando lo que sentimos, creyendo que así evitamos el dolor o el rechazo. Sin embargo, esa protección puede convertirse en una barrera que nos aísla. Cuando acudimos a terapia o incorporamos herramientas de autoconocimiento, comenzamos a crear un espacio seguro donde podemos explorar nuestras emociones sin juicio y comprender de dónde nace nuestro temor a exponernos. Desde el punto de vista terapéutico, la vulnerabilidad es una puerta de entrada a la transformación. Cuando las personas nos permitimos hablar de lo que nos avergüenza, nos duele o nos asusta, activamos un proceso de integración emocional.
Lo que antes permanecía reprimido o fragmentado empieza a adquirir sentido. Al nombrar nuestras experiencias internas, reducimos su intensidad y ganamos mucha claridad. Esa elaboración consciente nos permite dejar de reaccionar automáticamente y empezar a responder con mayor libertad. Desde el punto de vista de nuestra mente, cultivar la vulnerabilidad disminuye la rumiación y la autocrítica constante. Cuando escondemos lo que sentimos, solemos sostener un diálogo interno exigente que nos obliga a mantener una imagen de fortaleza permanente. Al permitirnos reconocer nuestras limitaciones y compartirlas, desarrollamos una relación más compasiva con nosotros mismos. Esta autocompasión fortalece nuestra autoestima de manera más sólida, porque deja de depender de la perfección y se apoya en la aceptación. En nuestro cuerpo también experimentamos beneficios claros. Reprimir emociones implica mantener activado nuestro sistema de alerta, lo que genera tensión muscular, alteraciones en la respiración y cansancio crónico. Cuando encontramos un espacio para expresar lo que sentimos, nuestro sistema nervioso puede regularse. La sensación de alivio tras una conversación honesta no es solo psicológica, también es fisiológica. Sentimos cómo disminuye la presión interna y cómo el cuerpo recupera un estado de mayor equilibrio. La relación entre la salud mental y el bienestar emocional está profundamente conectada con nuestra capacidad de verbalizar aquello que nos cuesta. Cuando no nos atrevemos a hablar de lo que nos duele, ese silencio puede transformarse en ansiedad, irritabilidad o síntomas depresivos. En cambio, cuando nombramos nuestras emociones y las compartimos en contextos seguros, fortalecemos nuestra resiliencia. La salud mental no significa ausencia de conflicto, sino la capacidad de afrontarlo sin negarnos a nosotros mismos. Abrazar nuestra vulnerabilidad también nos ayuda a transformar el miedo a la reacción del entorno. Muchas veces anticipamos rechazo o juicio, pero al exponernos de manera gradual y consciente, descubrimos que la autenticidad genera empatía. Cuando compartimos nuestras dificultades, damos permiso a los demás para hacer lo mismo. Así, se construyen vínculos más profundos y reales, basados en la confianza y no en la apariencia. Además, los procesos terapéuticos nos enseñan a diferenciar entre vulnerabilidad sana y exposición impulsiva. Aprendemos a elegir con quién y cuándo compartir lo que sentimos, estableciendo límites que nos protegen sin aislarnos. Esta capacidad de discernimiento nos permite mantener nuestra integridad mientras nos mostramos auténticos. La vulnerabilidad entonces deja de ser un riesgo descontrolado y se convierte en una herramienta consciente de conexión. Podemos concluir que cultivar la capacidad de mostrarnos vulnerables es un acto de integración personal. Cuando verbalizamos lo que antes callábamos y dejamos de escondernos por miedo, experimentamos mayor coherencia interna, alivio físico y claridad mental. Nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional se fortalecen porque dejamos de luchar contra nuestra propia humanidad. Al abrazar nuestra vulnerabilidad, no solo sanamos heridas internas, sino que también construimos relaciones más genuinas y una vida más auténtica. Porque se requiere muchísima valentía. La vulnerabilidad es ese poder que le cedemos al otro de mostrarnos tal cual como somos en nuestros puntos más que creemos débiles, ¿no? Y que al final asociamos esa debilidad con el poder del otro a hacernos daño. Entonces, por eso es tan incómodo ceder todo el poder y permitirle al otro entrar y verte tal cual es. Yo creo que realmente siempre está el que dirán, y como mujer siento que también se ha vivido el que la mujer se entiende como un ser más débil que el hombre. Entonces, como mujer, el cargar con esa aparente debilidad hace que te vuelvas un poco más
o que quieras más bien ocultar lo que realmente sientes por no caer en esa parte de soy una mujer vulnerable, soy un poco más débil que los hombres o estos temas o estos paradigmas que existen. Entonces siento que se crea esa coraza. Pero lo que más creo que influye en no mostrarse vulnerable y creo que como parte de mi familia lo es y creo que he llegado a creerlo, es precisamente por los temas de la infancia, por cómo se vivió allí, porque no crecimos en una familia donde mostrar esa vulnerabilidad o incluso el demostrar ser sensible, porque no solamente es ser vulnerable, sino también ser sensible, porque uno llega a confundir la sensibilidad con vulnerabilidad. Eso hace que tú crees esa coraza que no permita que las personas puedan conocer más de ti y por lo tanto que tengas que luchar con tus propios miedos, luchar pues valga la redundancia, con tus vulnerabilidades solo y no tener como ese círculo cercano de apoyo y poder confiar en estas personas. Siento que eso es algo que personalmente he visto por los dos lados. La gente considera que soy una persona muy fría, muy cruda normalmente, porque por ejemplo, en mi familia, las personas que me rodean consideran que yo no me involucro mucho en los problemas o en el sufrimiento de los demás. Yo sí siento que es algo que incluso a veces me he cuestionado y me impacta porque realmente, por más de que yo lo quiera sentir, no lo siento. Pero también he entendido el cómo crecí. Por un lado, en esa parte de una familia que no demostraba mucho amor y por el otro, con una idea errónea de ser sensible está mal y es argumentar o darle la razón a las personas que creen que las mujeres somos más débiles. Entonces, la suma de esos dos puntos creo que ha hecho que hoy yo sea una persona un poco más fría, un poco más cruda, pero al mismo tiempo uno de mis deseos es precisamente, y en esa estabilidad que ahora creo que tengo y en ese punto de madurez al que he llegado hasta hoy, pues es buscar, por supuesto, ya pensando en mi familia, en lo que quiero lograr, buscar que en mi casa y en mi hogar sí se sienta la vulnerabilidad y la sensibilidad de todos los que pertenecemos a este hogar. Es uno de mis sueños y propósitos. Creo que por cuestiones quizás biológicas, pero también culturales, em, sentimos que vulnerabilidad es sinónimo de peligro, de inseguridad, y eso nos puede llegar a despertar, bueno, miedos, pulsión de, no sé si es pulsión la palabra, sentirse en riesgo de vida o de perder cosas o de sufrir dolor, sufrir abandono, temer a lo desconocido. Sin embargo, creo que se puede haber sobrepasado el querer alejarse del ser vulnerable y pretender uno volviéndose una especie de ser inexpugnable. Yo creo que hemos confundido, algunos, no todos claramente, una cuestión de hacerse fuerte no significa ser insensible. Uno puede ser vulnerable y eso no significa que uno sea frágil. Así como ser frío no necesariamente significa ser fuerte, ser sensible no necesariamente significa ser frágil, ser vulnerable de una forma negativa, que uno esté abierto a cosas, a ideas, a experiencias, a emociones, no se traduce necesariamente, obligatoriamente, a ser alguien débil, por decirlo de esa forma. Muy buena pregunta esta.
Yo creo que a veces nos cuesta mostrarnos vulnerables porque hay este miedo de rechazo. Hay este miedo a que si yo enseño mis emociones voy a molestar al otro o van a pensar que igual soy débil. Sí, yo creo que viene de un miedo al rechazo, ¿no? O al no ser entendidos. De mi parte, yo creo que también hay una parte sí, de que por ahí igual si me muestro vulnerable, van a pensar que soy más pequeña o que no me puedo valer por mí misma o que ya no soy tan fuerte como igual pueden llegar a pensar que soy. Al final es una forma de defensa y creo que eso viene hasta siendo parte de los instintos que tenemos como animales, no vernos indefensos para no ser una presa fácil, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Por la creencia que tenemos, no por la creencia, por el significado que tenemos de que ser fuertes. Entonces creemos que siempre tenemos que ser fuertes y que si somos fuertes no nos podemos mostrar débiles. Entonces que vulnerabilidad es lo opuesto a ser fuerte. Por estar mostrando, por querer demostrar. Creo que nos cuesta ser vulnerables por querer estar demostrando que siempre tenemos que sostener y que tenemos que ser fuertes. Y en mi manera personal, no hay nadie más fuerte que aquel que reconoce su vulnerabilidad. Yo creo que la vulnerabilidad está relacionada con esa capacidad de tomar conciencia y aceptar nuestras incongruencias como seres humanos. Todos somos incongruentes porque a menudo nos damos cuenta de que aquello que creemos que somos, nuestros valores, lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, no están del todo alineados o conectados. Creemos ser un tipo de persona, decimos ser otro tipo de persona y actuamos de manera opuesta a estas ideas. Y esa incongruencia genera mucho malestar. Entonces, bien, ¿cuándo logramos mostrarnos vulnerables? Yo creo que logramos mostrarnos vulnerables cuando somos capaces de afrontar las cosas, aceptarlas y verbalizarlas ante alguien más o ante un grupo de personas. Cuando somos capaces de abrirnos a otras personas a pesar de ese miedo que tenemos, de sentirnos juzgados, rechazados o condenados por alguien más, por tener que aceptar que no somos lo que decimos que somos. Entonces, en esos momentos de mostrar nuestra vulnerabilidad, deja de importar lo que piense la otra persona y de alguna manera abrimos como un tipo de caja de Pandora. Independientemente de las consecuencias que esto pueda traer, conectamos con esa necesidad de hacerlo. Ahora bien, creo que la limitante para mostrarnos vulnerables, creo yo, es que es muy probable que en el pasado, en esa búsqueda de alivio, hayamos escogido a la persona incorrecta para hacerlo. No sé, tal vez a alguien que no supo gestionar o respetar ese momento de vulnerabilidad. Y si esto nos ha sucedido y lo hemos vivido como un error muy doloroso, cada vez este ejercicio de mostrarnos vulnerables resultará más difícil de hacer para nosotros porque cada vez nos costará más hacer ese ejercicio de confianza y apertura por ese temor profundo a sentirnos nuevamente traicionados, creo yo. ¿Y tú?
¿Tú por qué crees que nos cuesta tanto mostrarnos vulnerables? Namaste.